a la mañana a irnos antes de comer con la conferencia magistral en estas reuniones. Los que sois asiduos y nos seguís, venía a diario, sabéis que nos gusta invitar a alguien que muchas veces da una charla que es disruptiva, puede ser relacionada con la medicina, no, puede ser relacionada con la nefrología o no. Sí que es verdad que somos un poco clásicos y nos gusta invitar a antiguos compañeros que han tenido mucha relación con la nefrología, pero que nos van a hablar. En este caso voy a presentar a María Antonia Rodríguez de Lara. Yo creo que los que lleváis más tiempo en la nefrología todos la conocéis, pero hay mucha gente joven en la sala que no te conocen. Y bueno, pues voy a hacer la presentación y sí que os digo que nos va a hablar la charla, como en todas estas conferencias, es libre, así que nos va a sorprender a todos, ¿vale? Os comento que María Antonia lleva un par de años jubilada, muy poco, pero una nefróloga con, bueno, primero que con respecto a esta reunión, pues fue el fundador del grupo, uno de los fundadores fue el doctor Martín Malo, que también lo tenemos por aquí, de la primera reunión, pero después de unos años cogió la herencia María Antonia y yo he tenido la suerte de que la heredé de ellos dos esta magnífica reunión, que creo que es muy práctica, por lo menos eso intentamos. Bueno, como os digo, una nefróloga con una amplia trayectoria nefrológica, pero no solo nefrológica. Ella vino de Madrid, se formó en Madrid, es madrileña, pero vino a Córdoba hace muchos años, en el año 89. Estuvo en el servicio de nefrología desde el año 89 hasta el año 2017, antes de jubilarse, porque lleva en su carrera profesional una sorpresa final que creo que va a influir mucho en lo que nos va a hablar hoy. María Antonia es una persona a la que la voy a presentar desde el cariño, porque tengo la suerte de que fue mi tutora. Y para toda la gente joven que hay aquí, los no tan jóvenes, creo que los tutores nos marcan mucho en nuestra formación, tanto profesional como personal. Y yo tengo la suerte de que María Antonia ha sido para mí, será siempre un referente, tanto en lo profesional como en lo personal. Me marcó muchísimo y gran parte de lo que hoy soy como nefróloga y también mucho como persona ha sido influido por ella. Todo bueno, ¿eh? Sin duda María Antonia, porque lo sabe, además tenemos esta forma de ser que soy mucho de decir las cosas, tengo la suerte de haberla compartido con ella. Como digo, una persona que ha dedicado gran parte de su profesión, de su carrera profesional como nefróloga, a la diálisis. Lo decimos así, a los pacientes en diálisis, y hay múltiples trabajos, muchas publicaciones, ha hecho muchas publicaciones y luego mucho trabajo personal, muchas horas de dedicación. De verdad que María Antonia aprendí mucho de ti y fue maravilloso. Pero decidió de pronto un año que los pacientes crónicos, pues bueno, que iba a cambiar, ¿no? Y en el año 2017 tuvimos la suerte de que se fue de jefa de la unidad de calidad del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tuvimos la suerte, lo digo, porque creo que dio un impulso a la calidad en nuestro hospital y hemos aprendido todo mucho contigo, María Antonia. He tenido la suerte de que ha sido mi tutora, una madre nefrológica para mí, lo sabes. Me he formado como nefróloga en general y como nefróloga en hemodiálisis en particular, y luego he aprendido de ti calidad. Y parte de esta trayectoria, o sea, gran parte de esta trayectoria, creo que nos la va a plasmar hoy de una u otra forma en esta charla magistral. María Antonia, una suerte tenerte aquí, estamos muy agradecidas las coordinadoras y todo el equipo, te lo agradecemos un montón porque estás jubilada y aunque creíamos que los jubilados tenían mucho tiempo, no es su caso, le falta agenda, así que muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por lo que nos va a contar ahora. Gracias por tu presentación, porque me has emocionado. Me has emocionado porque además me emociona estar aquí por la especial vinculación que tengo yo con esta puesta al día, ¿no? Así que os agradezco a las coordinadoras, a ti Raquel, a Mercedes, a Lola por haberme invitado y por supuesto a Bifor que soporta... ¡Ay, no tengo el mandito! Ah. ¿Esto cómo es? Para adelante. No me he cogido las gafas, que son... A ver. No. No. Dime cómo es. Ahí. ¿Cuál es? Ah, el grande de arriba. Vale, madre mía. Bueno, gracias también a Bifor que soporta la reunión, ¿no? Cuando me llamó Raquel, me dijo, habla de lo que tú quieras. Y aunque sean cosas que no sean de la medicina. Y es verdad que yo tengo muchas aficiones que ahora afortunadamente puedo poner en práctica, pero sigue siendo casi una afición mía hablar de aquello a lo que me he dedicado en los últimos años como jefa de servicio de calidad
del Hospital Reina Sofía y, por tanto, referente de seguridad del paciente. En los últimos años he trabajado mucho por mejorar la seguridad del paciente en el hospital de una manera transversal en todos los servicios. Y como me dejan hablar de mi libro, aprovecho para deciros que tanto en nefrología clínica como en nefrología al día hay un capítulo que está dedicado a la calidad y a la seguridad del paciente, que os recomiendo su lectura, y que escribimos entre Lola Arenas, Mercedes Salgueira y yo. Y creo que está muy bien para haceros una idea un poco de esto, ¿no? Resalto aquí en mi presentación la condición de jubilada porque voy a hablar de la seguridad en la atención sanitaria desde la perspectiva del paciente. Y es que, bueno, hasta ahora yo he sido proveedora de un servicio sanitario y también receptora de servicios sanitarios porque, bueno, todos nos ponemos malitos y necesitamos en algún momento que nos cuiden. Pero claro, ahora como jubilada solamente soy receptora de servicios sanitarios. Y ya las cosas no se ven de la misma manera cuando uno está al otro lado del tema de la asistencia, ¿no? Y como todos los que hemos trabajamos en un centro sanitario, sabemos las cosas que pasan y pasan muchas cosas, pues empezamos a ver todos los fantasmas y todas las cosas que se nos pueden venir encima. Y en mi caso, pues digo, por Dios, que todo lo que yo he trabajado por la seguridad del paciente ahora me parece poco. Más debería de haber hecho ahora que me toca a mí que me cuiden, ¿no? Voy a empezar con algunos conceptos, como qué es la seguridad en la atención sanitaria, y para eso pues, utilizo siempre la definición de la OMS, que es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria a un mínimo aceptable. El riesgo cero no existe nunca, o sea, el riesgo cero estando vivos no existe, ¿no? Pero a un mínimo aceptable, reconociendo que en gran medida son prevenibles y que además pueden tener grandísimas repercusiones, desde una infección asociada a una sonda vesical que requiere un antibiótico hasta que el paciente por ese motivo haga una sepsis y requiera un ingreso en la UCI, que hasta se puede morir. Datos de la OMS nos dicen que 1 de cada 10 pacientes resulta dañado, estos son datos mundiales, cuando recibe la atención de salud, pero no pensemos que es que esto pasa más en el tercer mundo o en sitios donde las cosas no se hacen todo lo bien que las hacemos nosotras. Son datos globales, pero ya veréis en nuestro primer mundo también lo que pasa. Más de 3 millones de personas fallecen al año como consecuencia de nuestra atención sanitaria, de daños que provocamos. La mitad de estos daños se pueden prevenir y la mitad además se debe a medicamentos. Es la principal causa de eventos adversos en la atención sanitaria. Tienen un coste económico muy elevado, de manera que ya en gestión y todos los gobiernos y todas las administraciones tienen claro que invertir en prevenir daños innecesarios supone un ahorro económico muy elevado. En España está calculado que aproximadamente el 25% de los costes sanitarios se dedican a reparar aquellos daños que hacemos, que condicionan ingresos prolongados, utilización de medicamentos, cirugías adicionales, estancias en UCIs, y todo eso encarece muchísimo la asistencia sanitaria. De tal manera que ya datos de la OCDE muestran que la propia implicación de los pacientes en su propia seguridad puede reducir la frecuencia de los daños en un 15% y, por tanto, puede suponer un ahorro económico. En cuanto a los medicamentos, pues fijaos, desde la isoapariencia, ahí tenemos agua para inyección y lidocaína. Yo he visto lavar una vía con lidocaína, tener el paciente una crisis convulsiva y no se paró de milagro. Ya prácticamente esto no se da porque ya hay un consenso para evitar la isoapariencia. Pero, por ejemplo, con medicamentos, ¿cómo damos las instrucciones a los pacientes, ¿no? Muchas veces no somos lo suficientemente claros y se produce muchísima iatrogenia simplemente porque no hemos dado las explicaciones adecuadas, ¿no? Otro concepto que quiero daros es qué es un evento adverso. Todos partimos de la base de que lo primero que queremos en la asistencia sanitaria es no hacer daño, pero pasa, hacemos daño. Entonces podemos provocar un daño no intencionado como consecuencia de nuestro tratamiento, que requiere una monitorización adicional, un tratamiento u hospitalización, o que incluso puede llegar a provocar la muerte. Y esta es la definición más utilizada de evento adverso. Importantísimo, que la mayoría son evitables, que simplemente hay que utilizar una serie de medidas o barreras para evitar que se produzcan.
Y luego distinguir, y esto me encanta a mí decirlo, que no es lo mismo un evento adverso que una complicación. Estamos acostumbrados a decir, no, es que le hemos operado de tal y se ha complicado la cirugía. La cirugía no se complica. Ha pasado algo que no debería de haber pasado, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene una litiasis biliar y sufre una pancreatitis, pues eso es una complicación, ¿no? Las litiasis se complican con pancreatitis. Pero si yo le hago una retrógrada para sacarle el cálculo y me lo llevo al páncreas y le provoco una pancreatitis, eso no es una complicación, eso es un evento adverso que probablemente con algunas medidas se podría haber evitado partiendo de que el riesgo cero no existe, ¿vale? Para que veáis datos del primer mundo, este artículo del British Medical Journal dice que en Estados Unidos el error médico, palabra que detesto, es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Son datos del 2016. Justo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Tiene esa importancia, ¿no? No me gusta error médico porque en la atención sanitaria participamos muchos profesionales, no solamente los médicos, aunque somos los más directamente implicados en hacerle cosas a los pacientes. Y sobre todo porque en seguridad del paciente siempre hablamos de que errar es humano, podemos equivocarnos cualquiera. Lo que pasa es que tiene que haber una serie de mecanismos de control para que si nos equivocamos, los daños no le lleguen al paciente. Entonces, siempre hablamos de este libro que escribió el señor Rison, que no es para atención sanitaria, esto es en calidad y en seguridad. La seguridad del paciente nació con la industria aeronáutica. Entonces, nosotros nos podemos equivocar. El problema es que los daños a los pacientes o los daños que se caiga un avión, por ejemplo, siempre hay que considerarlos como fallos del sistema. Podemos tener fallos humanos y en el caso nuestro pues puede haber fallo de supervisión, que se utilice una técnica inapropiada, que haya una comunicación deficiente. La importancia de los relevos de las enfermeras o de los relevos en los turnos. Yo me voy a mi casa y al de guardia le cuento que este tal, el otro cual y que no sé qué tiene que hacer. Esa transferencia de la información que a veces no se hace. Otras veces no hay buena formación o no hay problemas de monitorización. Pero frente a todos esos posibles fallos, el sistema tiene una serie de defensas y se trata de que los múltiples peligros que acechan a los pacientes no se conviertan en daños. Lo que dice Rison es que en ocasiones hay una serie de fallos y fallan las defensas del sistema y los agujeros del queso suizo se alinean si tienes mala suerte y entonces los peligros se convierten en daños. Por ejemplo, este es un clásico que en seguridad del paciente sale casi siempre. Cuando se cayó en 2008 el avión de Spanair aquí en el aeropuerto de Barajas. Los análisis arrojaron que había habido un error del piloto, que no bajó unas cosas necesarias para el despegue, y además entre los mecanismos de defensa que están el TOWS que tendría que haber alertado de la posición incorrecta de los flaps, hubo un fallo mecánico y por último, los listados de verificación no se hicieron de forma correcta. Es decir, aquí ha habido un fallo sistémico porque el error del piloto se podría haber subsanado o compensado con el TOWS y con los listados de verificación que lo habrían detectado, si se hubieran hecho correctamente. Tenemos ahora mismo un gigantesco evento adverso. Hay aquí opiniones para todos los gustos que salen en la prensa analizando las causas. Se sabrá en algún momento qué es lo que ha pasado, pero esto habrá habido errores humanos, pero seguramente ha habido muchos fallos del sistema que han tenido como consecuencia que una serie de mujeres se hayan quedado en el limbo de las mamografías. ¿Qué defensas tiene el sistema? Pues los protocolos. Los protocolos nos ayudan muchísimo. Un protocolo es qué es lo que tengo que hacer. Los procedimientos estandarizados. ¿Cómo lo tengo que hacer? Hagámoslo todos de la misma manera, que es la manera en la que está garantizado que las cosas van a salir bien dentro de lo que se pueda garantizar. Los listados de verificación, el checklist quirúrgico
ha salvado montones de vidas. Hay un artículo ya clásico de hace 1000 años en el New England que demuestra cómo disminuye la mortalidad y el número de eventos cuando se utilizan los checklists quirúrgicos, pero podéis hacer checklists de lo que queráis. Cuando yo empecé con esto de la seguridad, bastante antes de meterme en calidad, ya hicimos un checklist para la colocación de vías centrales o un checklist para la realización de una biopsia renal, que además lo pusimos insertado detrás del consentimiento informado, de tal manera que cuando sacábamos el consentimiento para que un paciente le cojamos una vía central, salía detrás el checklist y yo me quedaba muy tranquila, si se le ha puesto la heparina, si no, todo. Entonces, siempre además tened en cuenta que todas estas defensas que evitan que el paciente sufra daños nos ayudan a nosotros a que las cosas salgan bien y a que no tengamos dolores de cabeza como poco. Otra defensa es la transferencia de la información en las transiciones de los pacientes. No os digo un buen informe de alta para el médico de atención primaria, para la continuidad de los cuidados, ¿no? O la conciliación de la medicación. Nosotros aquí en Córdoba hacemos en los pacientes crónicos de diálisis, cada 2 meses revisamos toda la medicación que tiene. ¿Cuántas duplicidades hay? ¿Cuántas cosas la que le manda el cardiólogo, la que le manda el endocrino, la que tal, con interacciones o con duplicidades? Ahora con los genéricos, que cada vez te dan una caja de un color diferente y el paciente no sabe lo que está tomando. Planes de formación de los profesionales, planes de supervisión de los profesionales en formación, planes de cuidados de enfermería, guías para el paciente. Ojea un poquito la guía esta que nos han pasado para pacientes con ANCA, en el que a los pacientes se les da claves que pueden contribuir a que ellos también participen en su seguridad, o los registros de eventos adversos para tomar análisis y medidas, ¿no? Que son los sistemas de notificación, porque cuando ocurre algo es como lo de la aviación. Se cae un avión y un grupo de expertos analiza qué es lo que ha pasado y pone medidas para que no vuelva a pasar. Pues con los registros de eventos adversos la mecánica es la misma, ¿no? Se notifica, se analiza y se adoptan medidas, ¿no? En nefrología, pues tenemos muchas estrategias para aumentar la seguridad del paciente, pero la estrategia más importante de que disponemos es la aplicación de esta metodología, que esta metodología se empezó a utilizar en las fábricas, se empezó a utilizar para control de calidad, que es el sistema ANFE, el análisis modal de fallos y efectos, ¿no? Y Lola publica un trabajo, Lola Arenas, muy bonito, que os recomiendo que lo leáis, porque ve cómo una unidad de diálisis se puede manejar y prevenir eventos adversos. Tened en cuenta que por las características del tratamiento, que es una técnica extracorpórea que es agresiva, aunque la vemos así a diario, nos parece que no, pero es tremenda, pues es donde más eventos adversos se acumulan en la práctica de los nefrólogos. Nosotros estudiamos en la unidad de diálisis del hospital, ya lo estudiamos en 2016, lo publicaron las enfermeras. En 2019 analizamos eventos adversos. Habíamos hecho un catálogo de eventos adversos con la tecnología ANFE, con la metodología ANFE. Hicimos un análisis de qué eventos adversos ocurrían en nuestra unidad de diálisis. Entonces elegimos 3 meses al azar, que fueron un total de 2000 y pico sesiones. Y entonces medimos el total de eventos, el número de pacientes con eventos y calculamos las tasas. Y vimos que el 39% de los pacientes en ese periodo de 3 meses había sufrido al menos un evento adverso. Que el 9,2% de las sesiones habían transcurrido con al menos un evento adverso. Y cuando miramos las cosas que pasaban, pues lo más frecuente era la hipotensión, en color azul, seguido de la coagulación en color naranja y por último los hematomas de la fístula. Eran los tres eventos más importantes. Vuelvo a decir, la hipotensión no es una complicación. El paciente con sobrecarga de volumen que está en tratamiento sustitutivo con diálisis pues puede sufrir una insuficiencia cardíaca, puede ahogarse o tener muchísimos edemas. La hipotensión es un evento adverso porque es consecuencia de que le estamos ultrafiltrando. Y hay ya hoy en día muchas estrategias para prevenir la hipotensión en diálisis. Y Juan Manuel Boades nos ha mostrado cómo además se puede predecir con alguna metodología que tenga que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues como sabemos cuáles son los eventos más importantes, vamos a hacer protocolos que son una de las barreras que tiene el sistema para protegerse de los eventos. Anticoagulación, bueno, pues con los años las membranas tenían cada vez un coeficiente de ultrafiltración más alto, las heparinas tenían un peso molecular más bajo
y no estaba actualizado. Tuvimos que actualizar el protocolo de anticoagulación. Habían salido hacía no mucho las guías SEN para el manejo de accesos vasculares, se hizo formación, protocolo de punción, unos programas de entrenamiento en punción de fístulas complejas, adquirimos un ecógrafo para hacer punción ecoguiada en las fístulas complejas. Y luego 2 grupos de trabajo de enfermeras de 2 centros nuestros pues hicieron un protocolo de medidas encaminadas a reducir la frecuencia de la hipotensión en diálisis. Y mirad lo que ocurrió. Cuando se implementaron estas medidas específicas, estos 3 protocolos, ya vimos que habían bajado los eventos adversos al año siguiente en cerca de un 30%. Esto es como, o sea, donde pones el ojo, pues las cosas siempre mejoran. Cuando tú creas sensibilidad en la unidad de diálisis entre las enfermeras e incluso entre los pacientes, pues las propias enfermeras empezaron a adoptar una serie de medidas generales que no estaban relacionadas con las 3 medidas que habíamos utilizado y además empezó a implicar a los pacientes. Se ponían una mascarilla a todos los pacientes para las conexiones y desconexiones, se empezaron otra vez a lavar el brazo de la fístula para mejorar su higiene aunque luego se desinfectaran, empezaron a implicarse un poquito y todas estas medidas generales y la implicación de los pacientes, fijaos que lograron que siguieran bajando. No tengo datos posteriores a 2021, pero en el año de la pandemia, que fue espantosa en las unidades de diálisis, causó estragos. Fijaos que se mantiene un porcentaje similar y en 2021 siguieron bajando. ¿Y hasta dónde queremos que baje? Hombre, pues al máximo, porque si yo estuviera en hemodiálisis o si vosotros estuvierais en hemodiálisis, ¿qué querríais? Que no pase nada en ninguna de las sesiones, ¿no? La implicación de los pacientes es importante porque la relación médico-paciente en las últimas décadas ha cambiado. Esto parece una chorrada de Forges, ¿no? Pero cuando yo recuerdo, cuando empecé mi práctica profesional y llegué, recuerdo un paciente, pero me pasaba muy a menudo, que le decía yo la prescripción de lo que tenía que hacer, la dieta, el tratamiento de lo que usted mande. Sí, doctora, lo que usted mande. Era una relación muy patriarcal en la que el médico mandaba y el paciente no decía ni pío, pero nosotros tenemos ya pacientes cada vez mejor informados. Antes venían, que se lo habían mirado todo en internet y venían con los papelitos que habían imprimido a la consulta de ERCA, por ejemplo, pero es que ahora le preguntan al chat GPT y vienen con toda la información en el móvil diciéndote qué es lo que quieres. Entonces, pacientes informados, pacientes que contribuyen a la toma de decisiones, pacientes que tienen una opinión y que tienen que tomar decisiones con respecto al tratamiento que nosotros le ofertamos y pacientes que además nos pueden ayudar a nosotros mucho. ¿Qué deciros del paciente en hemodiálisis? Ese señor sí que sabe, porque ese señor lleva mucho tiempo de enfermo o el paciente trasplantado. Y en el caso de los de diálisis no solamente saben lo que les pasa, sino que además saben lo que pasa en toda la unidad y lo que le pasa al fulanito y al compañero y a la otra y al otro. Estos pacientes son una enorme ayuda. Cuando un enfermo te dice, señorita, me tiene que pinchar aquí y no aquí, pues está acostumbrado a que le pinchen la fístula y sabe. Y cuando ve al compañero que está bostezando y no sé qué, y están las enfermeras haciendo otra cosa, oiga, que se va a marear. Entonces, contemos con los pacientes. Los pacientes nuestros tienen muchísima información y además todos vamos a ser pacientes y todos nos tenemos que preocupar por nuestra seguridad. Y el paciente en diálisis sabe una barbaridad y nos ayudan a que no pasen cosas. O sea, la implicación del paciente tenemos que verla siempre como una ayuda que nos prestan. Porque cuando pasa algo, la primera víctima es el paciente. Pero ¿quién es la segunda víctima? El profesional sanitario. ¿No nos ha pasado a todos algo en algún momento y nos hemos perdido el sueño y hemos estado agobiados hasta que el enfermo lo ves que se pone medio qué? Y no digo si ha pasado algo irreparable y ha habido profesionales que han abandonado la profesión porque no pueden. Entonces, los pacientes nos ayudan. Hay ya todo tipo de protocolos del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud de atención a las segundas víctimas y nosotros en el paciente tenemos una ayuda inestimable que deberíamos de aprovechar. Por lo tanto, en el listado de defensas del sistema, contemos siempre con los pacientes.
La participación de los pacientes viene como línea estratégica ya desde hace tiempo. Este es el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente que tiene la OMS para la década en la que estamos, y la línea, el objetivo estratégico 4 es la participación de los pacientes y sus familias. En el año 2003, la OMS, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra siempre el día 17 de septiembre, se dedicó a la seguridad del paciente con el lema «Demos voz a los pacientes», y tenía una serie de objetivos, como crear conciencia a escala global de la necesidad de que pacientes, familiares y cuidadores participen en su seguridad, involucrar a los responsables políticos, a los líderes, a los profesionales sanitarios y a los propios pacientes en la seguridad, empoderar a los pacientes para que participen activamente en la promoción de su salud y en pro de su seguridad, porque ya veremos que los pacientes se encuentran con barreras que muchas tienen que ver con nosotros, con los propios profesionales, ¿no? Y luego abogar porque se adopten medidas urgentes sobre la participación del paciente y su familia en su seguridad, en consonancia con la estrategia, con el plan de acción mundial que tiene la OMS, ¿no? La estrategia de seguridad del paciente del Ministerio, también para este quinquenio, que se ha publicado recientemente, tiene su línea estratégica 4, participación del paciente. Y luego, pues a mí me gusta mucho este artículo que os recomiendo mucho de Rosa María Añel, en la revista Atención Primaria, en la que se titula La participación del paciente en su seguridad, y modifica el queso suizo, el modelo de Rison, y coloca ahí al paciente haciendo barrera y tapando los agujeros para que los peligros no se conviertan en daños a sí mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fijaos, es cuestión de echar la imaginación. ¿Cómo pueden ayudarnos los pacientes? Pues un grupo de traumatólogos le propusieron a los pacientes que hicieran un marcaje, que antes de ir a quirófano se pintasen en el miembro que debían de operar, se hiciesen una marca que luego corroboraba la enfermera y la anestesista, y hacían casi imposible, vamos, yo con esto creo que es imposible, que el traumatólogo se equivocara y operase la pierna que no era, ¿no? Algo tan tonto como esto. Oiga, esta no es la que me duele, me tienen que hacer la artroscopia de la otra. Yo misma llegué al quirófano de dermatología con el móvil en la mano y diciéndole a la dermatóloga, este es el lunar que me tienes que quitar, porque fijaos la cantidad de cosas que tengo yo en la espalda. Este lunar y no otro. Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas desde la perspectiva del paciente. Fijaos, en este estudio se hizo una especie de cuestionario para valorar la actitud de los pacientes sobre su participación en la prevención de los errores. Yo no sé si sí pinta. En la participación de los errores. Entonces, se les preguntaba si estaban conformes o se sentían cómodos con una serie de ítems, y luego se medían también el porcentaje de aquellos pacientes que habían respondido que habían emprendido alguna acción. Entonces, preguntarle a la enfermera por su medicación, señorita, ¿esto qué es y para qué sirve? Esto es una cosa que hacen muchos y no plantea mayor problema. Hacer preguntas a propósito de los cuidados que están recibiendo, tampoco parece que plantea grandes problemas. Preguntarle a la enfermera que confirme nuestra identidad. Yo hace 2 años me fui a hacer una mamografía y sale la enfermera y dice, ¿Dolores? Usted es Dolores, ¿verdad? Digo, no soy Dolores. Entonces, oiga usted, identifíqueme bien, pregúnteme a mí cómo me llamo. Una cosa tan sencilla como esa. No, ¿es Dolores? Pues más de una Antonia dice, ¿es usted Dolores? Sí, sí, porque entran con el nervio que le van a hacer la mamografía. Entonces, identifíqueme usted bien. Bueno, pues ahí ya, fijaos que se sentirían muy cómodos, pero no lo hacen, les da apuro, no se fían, están nerviosos y no toman ninguna acción, ¿no? Fijaos, tener a alguien al lado que vigile que no pase nada. Pues también muchos se sentirían cómodos, pero luego no lo hacen tampoco. Contarle al médico o al staff que ha pasado algo, ahí sí parece que se sienten más cómodos y además lo hacen. Mire usted, ha pasado tal o cual. Pero fijaos, decirle al profesional la localización. Este es el lunar, esta es la pierna que me tienen que operar, esta es la mano que me tienen que operar. No son capaces. Y ya nos cuento decirle, a ver si usted las manos, por Dios.
Pero yo acompañé a mi marido a un circuito de esos que hacen los oftalmólogos, que te miden todas las cosas, el fondo de ojo, la presión, el no sé qué, el no sé cuánto y tal, porque te veía doble por un ojo. Y yo veía los botecitos de eso que te echan para dilatar y para no sé qué y para tal, un bote abierto que le queda un culo, y yo, la jefa de oftalmología, oye, no, cojo un bote nuevo porque ese bote abierto no se puede utilizar. Pero eso lo hago yo, que tengo mucha cara, que soy compañera, que además era la jefa de calidad. Pero el paciente no se atreve. Pero, señorita, lávese las manos, doctor, lávese las manos, que es que usted acaba de tocar a ese y ahora me viene a tocar a mí con las mismas manos. Entonces, son muchas cosas las que se pueden hacer. Lo que pasa es que los pacientes y también los profesionales tenemos muchas barreras para la participación. Los pacientes, pues muchas veces, bueno, todos en general, no tenemos un gran apoyo institucional porque no hay estrategias y no hay recursos. A pesar de que el Sistema Nacional de Salud y que las comunidades autónomas y la OMS tienen líneas estratégicas, luego no se implementan bien y no se desarrollan, y ni los pacientes ni los médicos tenemos idea de qué es lo que podemos hacer. Hay una cultura de seguridad del paciente que nos falta, y que además muchas veces, bueno, en la que no se valora mucho. No todos los profesionales sanitarios valoran la participación del paciente, o incluso puede ser punitiva. Muchos de nosotros a veces nos tomamos a mal que los pacientes nos digan cosas. Oiga, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Usted me va a decir a mí cuándo tengo que cambiar las gotas? Estas gotas las hemos abierto no sé cuándo. Entonces, muchas veces es la escasez de tiempo y recursos. Vamos corriendo y no nos paramos y no escuchamos al paciente. Y nos falta formación. Yo creo que deberíamos de tener ya una buena capacitación todos los profesionales para entender en qué consiste la participación del paciente en la toma de decisiones en general y en su propia seguridad en particular. Tenemos recursos para promover la participación del paciente, ¿no? Lo primero de todo, podemos conocer su opinión, el análisis de reclamaciones, eso lo deberíamos de saber todos, pero yo lo he visto claramente cuando he estado en calidad. Las reclamaciones siempre son oportunidades de mejora. Algo se ha hecho mal, alguien protesta, vamos a ver qué es lo que hemos hecho mal y cómo lo tenemos que hacer, que no es tan complicado, ¿no? Las encuestas de calidad, que tengan acceso a sistemas de notificación, hay muchas maneras de saber qué es lo que quiere el paciente y qué necesita respecto a su seguridad. Hay campañas informativas. El Día Mundial de la Higiene de Manos, empapelamos los centros sanitarios con el lavado de manos y los momentos en los que el profesional se tiene que lavar las manos y cómo es el lavado de manos correcto. Los pacientes lo ven en el objeto, pero luego ven que no lo hacemos y los pobres no dicen nada porque piensan que nos lo vamos a tomar mal. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos, en fin, campañas informativas hay una barbaridad. Actividades formativas. Ya empieza a haber formación comunitaria, pero, por ejemplo, las sociedades científicas, y aprovecho aquí que hay personas, compañeras implicadas en la sociedad nuestra, desde la SEN se pueden hacer cosas para involucrar a los pacientes. Sobre todo nosotros tenemos Alcer, con la que todos los nefrólogos colaboramos siempre de manera activa en las jornadas provinciales, autonómicas, generales. Se pueden hacer manuales, se pueden hacer un montón de cosas para que los pacientes estén formados y puedan participar en su seguridad. Y ahí los profesionales sanitarios tenemos un papel crucial, ¿no? Las escuelas de pacientes. Aquí en Andalucía tenemos una escuela de pacientes estupenda que empezó con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ahora ya lo han sacado, depende de la consejería. Y en la escuela de pacientes, en las que se da formación y cursos online a los pacientes sobre diabetes, obesidad, cardiopatías, procesos reumáticos, hay de todo, pues hay un capítulo que está dedicado a la estrategia de seguridad del paciente, que lo lleva Paloma Trillo y que, bueno, pues uno puede entrar ahí, si queréis podéis entrar y lo veis, y entonces pues ahí hay un vídeo en el que Paloma cuenta, pues por ejemplo, aquí está hablando de los peligros de los medicamentos y qué puede hacer el paciente para mejorar su seguridad en relación con los medicamentos que toma, ¿no? Mirad, la educación del paciente es fundamental. Este estudio, que está hecho en Corea del Sur, cogió a pacientes ingresados y cogió un grupo, que es el grupo experimental, al que le dieron una formación de 6 horas sobre su propia seguridad,
Y otro grupo, el grupo control, a los que les dieron simplemente un folletito informativo con 4 o 5 cositas sobre su seguridad. Algo es algo, ¿no? Pero a los demás les hicieron una formación. Entonces, les hicieron una serie de preguntas, una serie de test antes y después de esta formación. Entonces, uno de los ítems era el conocimiento sobre seguridad del paciente, que mejoró significativamente en el grupo que había recibido la formación y prácticamente no se modificó en el grupo de la hojita informativa. Hicieron preguntas para explorar la percepción del paciente sobre su propia seguridad y la percepción también mejoró más en el grupo con formación que en el grupo control. Y cuando les preguntan si ellos participarían, o sea, su predisposición para participar en su propia seguridad, los dos grupos mejoran, pero lo hacen de manera más significativa el grupo que recibe la formación. Es decir, formar al paciente en su propia seguridad es un recurso para hacer que se impliquen y para hacer que nos ayuden a los profesionales. Yo me encanta porque transito en este mundo líquido del nos ayuden o les ayudemos, porque estoy todavía como ahí entre médica y paciente, ¿no? Por supuesto, el consentimiento informado, que su nombre propiamente lo indica, que es informado. Y es que les damos a los pacientes las hojas, firme aquí, que no hacemos nada más. Yo comprendo que si te lo lees te mueres, pero es que hay que informar al paciente y que sepa lo que está firmando y que sepa, ¿no?, a lo que se arriesga. Comunicar de forma inmediata y franca en el caso de daños. Mire usted, le opera el ojo que no era, lo siento mucho, me he equivocado. Lo dijo hasta el emérito, ¿no? Lo siento mucho, me he equivocado. Decirle al paciente las cosas, no podemos ocultar. Y luego promover que el paciente pueda participar en la notificación y en el análisis de eventos. Aquí nosotros tenemos Notifica SP, en la que hay una pestañita de notificación para la ciudadanía. Si notifican un evento y se analiza con los referentes de seguridad del hospital o del servicio, pueden participar en el análisis del evento que han sufrido, ¿no? ¿Qué mensajes quiero que os llevéis a casa? Bueno, pues que la participación del paciente reduce el número de eventos en un 15%. Bueno, eso eran los datos de la OCDE de 2018, pues igual ha cambiado, pero que claramente mejora la seguridad del paciente. Que los propios pacientes cada vez demandan más implicación en toda la asistencia sanitaria que reciben, pero también se preocupan por su seguridad y les tenemos que dar ahí un poquito de juego, ¿no?, y ayudarles también. Es una ayuda mutua. Y que para nosotros debe de ser, además de una ayuda, una cuestión ética. Vamos a hacer que pasen las menos cosas posibles y toda la ayuda es buena y la ayuda del propio paciente es muy, muy buena. Este es otro artículo del British Medical Journal, un artículo de opinión. La que escribe es una señora que es la defensora del paciente de ese área sanitaria, que perdió a su hijo con 19 años y que dice que los fundamentos de la seguridad del paciente no tienen por qué ser tan difíciles y que, como cualquier defensor de pacientes les dirá, una de las medidas de seguridad más importantes es el respeto mutuo. Al fin y al cabo, el respeto mutuo entre pacientes, cuidadores y profesionales de la salud, porque en esencia la atención médica es una interacción entre dos personas cuyo objeto debe de ser escucharse, aprender y ayudarse mutuamente. Muchas gracias por la atención.